Si quiero utilizar, por ejemplo, o quiero obtener un color amarillo, puedo utilizar amarillo y cromo, ¿no? Que puede ser de dos tonalidades, amarillo cromo limón, que tiene un color parecido a lo que, no sé si se acuerdan ustedes, al cromato de potasio, y otro un poco más intenso, teniendo tendencia a ser un color anaranjado, que es el dicromato, ¿no? Son las dos tonalidades, y entre ellas hay pues diferentes tonalidades que ya están codificados de acuerdo a la tonalidad que expresa. Si yo quisiera, por ejemplo, un color rojo, ¿no? Un color rojo, voy a utilizar, básicamente puedo utilizar un pigmento inorgánico como son los óxidos de hierro. Utilizaría el óxido de hierro rojo, y si quisiera desde un punto de vista orgánico, un pigmento orgánico, puedo utilizar un rojo toluidina, que me da una intensidad y una tonalidad más limpia y de mayor rendimiento, ¿no? Si quiero verde, puedo utilizar, o verde o azul, puedo utilizar los talocianinas, ¿no? Que son extraídos de las plantas, ¿no? Tenemos el verde talocianina y el azul talocianina, ¿no? Y nos dan las diferentes tonalidades, celeste, ¿no? Azul eléctrico. Ya va a depender de las cantidades que voy a utilizar de pigmento azul o pigmento blanco. Y ahí surge otra rama de lo que es el rubro de pintura, que es el matizado, ¿no? Hay personas que con la vista, ¿no? A simple ojo, como se dice, pueden lograr las diferentes tonalidades. O bien existen ahora equipos, ¿no? Tipo espectrofotómetros, que nos permiten a nosotros, frente a un color determinado, frente a una tonalidad determinada, determinar sus componentes, cuánto de rojo hay, cuánto de amarillo, cuánto de azul, cuánto de blanco, y entonces el equipo, lo único que uno hace es dar las cantidades y agitarlos y obtener el color, ¿no? Esos equipos, de repente ustedes lo han visto en Sodimac, en Promar, ¿no? Los autoservicios tienen ese tipo de equipos. Algunas empresas también lo tienen por el hecho de la estandarización de los colores. Normalmente, antes de envasar un producto, esto se tiene que controlar, y uno de los controles es el color, ¿no? Que el color sea el mismo que el estándar. Entonces pasan por una prueba de color, ¿no? Y lo que se utiliza, si hay una diferencia de color, es un ajuste, y se utiliza este tipo de equipos que nos permiten decir cuánto le falta de azul, cuánto le falta de tal tonalidad para llegar al estándar. Y los otros componentes son los aditivos, ¿no? Los aditivos, su nombre lo indica, vamos a adicionar en pequeñas cantidades para un fin determinado, ¿no? No sé, muchas veces de repente ustedes han podido apreciar algunos problemas en la pintura, ¿no? Por ejemplo, si esta pintura es un esmalte sintético, para aquellos que tuvimos la clase de ayer, ya en una de las exposiciones se hablaba, por ejemplo, de resinas alquídicas. Esas resinas alquídicas forman película con el oxígeno del aire, ¿no? Con el oxígeno del aire hay un proceso de polimerización. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si esto aquí está medio llenar, en el pote, en el envase, va a haber aquí aire retenido. Y obviamente el aire, el oxígeno es el que va a interactuar y va a empezar a polimerizar a la resina. Y eso origina que en la superficie empiece a secarse y a formarse una película. Esa película, muchas veces, bueno, fácilmente lo podemos sacar,
Pero dependiendo de la formulación del producto, esa resina tiende pues a formarse como una especie de un cáncer, ¿no? De una película de este tipo, ¿no? Y esto, estamos perdiendo material, ¿no? Y al final todo el producto puede pues tener la apariencia de una gelatina, ¿no? Y de hecho, cuando llega a esa situación, la pintura pues ya no tiene uso, ¿no? Porque vamos a tener muchas partículas, muchos grumos y pues hay una pérdida del material, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? Es un problema formado pues por la reacción del oxígeno con el recubrimiento o con la pintura. A esto se conoce como piel, ¿no? Piel. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Pues hay que tratar de minimizarlo, ¿no? O impedir que el oxígeno actúe sobre la resina alquídica. ¿Y qué haríamos? ¿No? Lo más fácil, ¿no? Yo tengo que impedir que este oxígeno actúe. Entonces tengo que colocar en mi recubrimiento un aditivo antioxidante, ¿no? Un antioxidante. Ese antioxidante, esto son a partir de cetoxinas y esto disminuyen, ¿no? Disminuyen este problema de formación de piel. Ese es un aditivo, ¿no? De repente, cuando ustedes cogen la pintura, lo van a aplicar sobre una superficie, lo aplican sobre esta superficie, y resulta pues de que demora en secar, ¿no? Yo quisiera que secara pues en 4 horas, ¿no? Una hora prudencial, un tiempo prudencial, pero pasan 4 horas, sigue pegajoso, pasan 6 horas, sigue pegajoso, pasan 8 horas, sigue pegajoso, al día siguiente toco la superficie, sigue pegajoso. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? De que no está reaccionando eficientemente con el oxígeno del aire. Y esa reacción es lenta, ¿no? Esa polimerización es lenta. Entonces, tenemos que acelerar ese proceso, ¿no? Para acelerar ese proceso, nosotros vamos a utilizar los famosos secantes, ¿no? Vamos a utilizar los secantes, ¿no? Los secantes normalmente son octobatos o naftenatos de algunos metales como el calcio, ¿no? El calcio, octobato de calcio, por ejemplo, octobato de plomo, octobato o naftenato de cobalto. Son los principales. También tenemos manganeso, tenemos circonio. Bien, estos son los principales que se utilizan como aditivos secantes. Entonces se añaden en pequeñas cantidades para otorgarle un secado más rápido. Profesor, pero ¿y cómo actúan estos? Bueno, hay algunos de ellos, por ejemplo, el caso del el cobalto actúa superficialmente, ¿no? O sea, si yo tengo, este es mi recubrimiento, el secado superficial, ¿no? O sea, en la parte superior lo va a dar el cobalto. Yo quiero que seque internamente, ¿no? Lo va a dar el plomo. Quiero que seque en la capa intermedia, o sea, en la zona intermedia, le voy a añadir calcio. ¿Eso qué significa? Que tengo que utilizar los tres secantes, ¿no? De tal manera, pues, de que los secados lo que voy a tener es que, si bien es cierto, me va a acelerar el secado, pero me va a salir algo así como una superficie media corrugada, ¿no? ¿Eso por qué? Porque hay exceso contaminante del ambiente, menos, afecta menos a los trabajadores y esto se está reemplazando eficientemente por el plomo. Entonces, ¿eso qué significa? Que la producción de naftenato, octobato de plomo se ha reducido notoriamente. Bien, eso es, por ejemplo, si me faltara secado, ¿no?
De repente alguien por ahí ha visto un problema, a ver, acá está la pintura, y compraron en Sodimac, compraron en la ferretería, compraron en la tienda de venta de pinturas, en los matizados, van a su casa contentos y pues introducen una paleta, ¿no? Un palo, si quieren ustedes, para mover la pintura y ven pues que tienen dificultad de moverlo. O hablamos de una pintura látex. Entonces significa que aquí en el fondo, sienten así como algo sólido, duro, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque la pintura, por ejemplo, la pintura látex contiene dentro de su formulación carbonato de calcio. Profesor, ¿qué cosa es carbonato de calcio? El carbonato de calcio es producto de, de, de la reducción de tamaño, ¿no? De la calcita, la dolomita, ¿no? Que bueno, nosotros en el país tenemos grandes cantidades en varias zonas. En la zona de Pisco, por ejemplo, tenemos en la zona de La Oroya, y hay empresas que se dedican pues a extraerlos de los cerros, a lo cual le llaman canteras, ¿no? Y pues lo traen aquí a Lima en forma de piedras, ¿no? De regular tamaño, y luego pasan por un proceso en molienda, ¿no? Algunos de repente lo van a ver esos procesos de molienda, de tamizado, en el curso de operaciones unitarias, operaciones básicas de ingeniería, ¿no? Y ahí van a ver reducción de tamaño, ¿no? Entonces esto pasa por un tamizado, y luego del tamizado pues es utilizado en diferentes industrias. Una de ellas es la pintura. Entonces el carbonato de calcio, ya micronizado a una malla fina, esto se conoce como tiza, ¿no? Tiza, caolín. En otros casos, si tiene silicatos, es talco, muy utilizado en la industria de cosméticos también. Bueno, entonces usamos en la pintura, y ese carbonato de calcio de repente eso no fue bien elegido, no fue bien seleccionado, y tiene tamaño de partículas gruesas, ¿no? Por decir malla 325, y que con el tiempo, por la gravedad, por el peso que tienen, va a sedimentar, ¿no? O de repente no ha sido bien formulada la pintura, para que se mantenga el coloide, la suspensión homogénea, entonces pierde estabilidad y los materiales pesados van a no precipitar, van a sedimentar, es el término, ¿no? Porque precipitación sería si hay una reacción química, en este caso van a sedimentarse, se van a colocar en la parte inferior, aquí. Y a veces es un poco difícil poder moverlos, ¿no? Poder moverlos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Formular y adicionar algunos elementos que nos permitan o que nos evitan este problemita. Y se utilizan los antisedimentantes. Y en los antisedimentantes tenemos, por ejemplo, las bentonitas, ¿no? Las bentonitas, que es un material inorgánico que tiene la propiedad de absorber bastante agua, bastante aceite, y pues eso al absorber lo va a tener en suspensión al producto, ¿no? Al producto. Muy utilizado también en los tratamientos de aguas residuales. ¿Ok? Entonces así yo puedo pues colocarle algún aditivo, ¿no? De repente sí me ocurre que cuando yo aplico esta pintura se ve muy mate, ¿no? No tiene brillo, ¿no? Posiblemente por la poca cantidad de resina que tiene. Entonces puedo adicionarle un aditivo que me dé lisura, me dé reflectividad, y utilizo una silicona, ¿no? Entonces mejoro mi brillo, ¿no? Entonces también eso no significa que yo voy a adicionar pues 1 kilo o 2 kilos, ¿no? Por batch de 50 galones. Voy a utilizar pues, pequeñas cantidades, 300 gramos, 200 gramos, por ello el nombre de aditivos. Y así podemos tener una diversidad de aditivos que le van a dar una propiedad específica a nuestro recubrimiento. ¿Ok? Bien, sería conveniente que participen si tuvieran alguna preguntita para poder de repente explayar o
reforzar algunos conceptos que de repente se me han pasado. Nada, muy bien. Continuamos entonces. Bien, entonces es lo que habíamos visto, ¿no? ¿Cuáles son los componentes? Los ligantes, ¿verdad? Los ligantes que tienen, es el que nos da todas las propiedades a la pintura. Nos permite adherirnos al substrato, o sea, nos da anclaje, esto nos da cohesión de la película, ¿no? Dureza, continuidad significa pues nivelación, que esté bien nivelado, ¿ok? El secado también influye, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que yo aplique una alquídica, ¿no? Que tiene un secado lento, que aplique, por ejemplo, un vinílico o un polivinil butiral, que son de secado rapidísimos, ¿no? Que están secando en 5 o 10 minutos, ya está seca la pintura. Entonces, si yo lo voy a utilizar, por ejemplo, para una producción continua, ¿no? Imagínense ustedes la pintura para balones de gas. Las envasadoras diariamente una cantidad enorme de balones. Y por norma, esos balones tienen que salir como si fueran nuevos, o sea, bien pintados. Entonces significa de que, pues imagínense que yo pinte un balón de gas y me demore 6 horas en que seque, pues lo llevo en el carro y pues se me despinta completamente, ¿no? Entonces, en lugar de ser un beneficio, sería pues un desmedro para el negocio. Entonces yo requiero pues que la pintura seque pues casi de inmediato, ¿no? O sea, pasa el balón de gas a la zona de pintado, se le da vuelta y ya sale seco. Máximo 3 minutos, 3, 5 minutos máximo. Entonces tengo que utilizar los insumos adecuados, ¿no? De repente excederme un poco en la cantidad de secantes para que el secado sea más rápido, o utilizar resinas que me generen, por ejemplo, un secado más rápido. Ayer, por ejemplo, unos muchachos expusieron sobre las resinas alquídicas. Les comento que la resina alquídica, las resinas alquídicas que se utilizan para la línea doméstica de los esmaltes sintéticos, pueden ser de 3 tipos. Pueden ser cortas, pueden ser medias o pueden ser largas. Profesor, ¿qué es eso? Se está hablando un idioma que no conocemos. Una alquídica corta, mejor dicho, las alquídicas puras, se conocen como poliésteres. ¿No? De repente por ahí alguien ha escuchado poliéster, habrán visto en las tiendas, vendo poliéster, ya. Eso es cuando no han sido modificada la alquídica. Pero si yo a esta alquídica le añado aceite, ¿no? Le añado aceite, ¿se acuerdan que hablaron del aceite de atún, aceite de soya, puede ser aceite de pescado, etcétera? Esos aceites van a retardar el tiempo de secado. Entonces, corta va a ser una alquídica corta cuando su contenido de aceite está en el orden de 33%. ¿Ok? Una media, 50, 60%. O sea, 50% de aceite, 50% de alquídica. Y una larga, cuando el contenido de aceite está en el orden del 70%. ¿Ok? ¿Cómo afecta el aceite? Bueno, el aceite pues es un secado lento porque no está polimerizado, ¿no? Y si no tiene, y si está completamente saturado, peor todavía, ¿no? Si tuviera insaturación, hay la posibilidad que el oxígeno pueda interactuar. Entonces, el secado va de la siguiente forma. La corta va a secar más rápido, la media ligeramente, por decir, puede secar en 6 horas, esto en 6 horas. Esto de aquí seca, pues, dependiendo del otro componente, puede secar en 15 a 20 minutos, pongámosle 30 minutos, ¿no? Para no ser tampoco muy exigente. 30 minutos,
Y la alquídica, la larga, pues se está secando, vamos a decir, 24 horas. ¿Ok? Entonces sus secados son diferenciados. Entonces, si yo quiero pintar mi balón de gas, quiero pintar mi baloncito de gas, y sé que tengo que pintar, pues, 1000 balones al día. Entonces, aplicar pues una resina larga aquí no es conveniente. Entonces tendría que utilizar una alquídica corta, que es lo que normalmente hacen. Utilizan una alquídica corta, le adicionan un poco más de secante y generan pues de que este secado sea pues esté dentro de los 10 minutos, 5 a 10 minutos, dependiendo del movimiento que tenga la empresa, ¿no? Hay empresas que mueven, pues, por ejemplo, Zgas, bueno, no sé si todavía está Zgas, pero movía cantidades enormes. Hay empresas, pequeñas empresas que han crecido una barbaridad solamente siendo proveedores de Zgas, porque pues le consumían diario 10, 15 cilindros de pintura, ¿no? Entonces, imagínense 15 cilindros por 50, estamos hablando de casi más de 500 galones, ¿no? Diarios de pintura. A la semana estamos hablando de 3000 galones, al mes son 12.000 galones de pintura. Imagínense 12.000 galones que tengan un margen de 20%, están hablando de una utilidad neta de 2.400 galones. Póngale a un costo de 30 soles, ahí tiene su utilidad, ¿no? Entonces ¿cuánto? Más de 100.000 soles de utilidad. Entonces, eso permitió de que muchas empresas pequeñas hayan crecido, ¿no? Bien, entonces, ese es uno de los efectos que tiene el ligante, ¿no? El secado. La estabilidad secado, el mecanismo de curado y la velocidad de curado, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero acelerar un poco más este producto, este alquídico, por ejemplo, corto, alquídica corta, lo mezclo con otro componente, con la melamina, por ejemplo. Es una resina de melamina o urea formaldehído y lo caliento, ¿no? Lo llevo a una temperatura de 120 o 150. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Acelerando el tiempo de curado. Y el producto me sale pues un producto con una alta dureza, con una alta flexibilidad y adherencia. Muy utilizado, creo que les comenté, la línea blanca. ¿Ok? Bien, y hay otros pues que se utilizan para darle propiedades específicas a la corrosión, ¿no? Entonces, para eso yo no voy a utilizar pues uno que reacciona, una alquídica, porque su resistencia es limitada, ¿no? Esto lo más lo utilizamos para decoración, para casas, ¿no? Le mencionaba que habían tres mecanismos de formación de película, que era por evaporación, por reacción con el oxígeno, que es polimerización, y la otra por reacción química. Estas de acá están en este rubro. Esas de reacción química, que son las epóxicas, la de poliuretano, también podríamos hablar de ellas, las pinturas horneables, son los que nos van a dar estas propiedades específicas: resistencia a la corrosión, resistencia al agua, resistencia química, por ejemplo, resistencia a ácidos y bases débiles, ¿no? Resistencia a ácidos fuertes. Tengo plantas químicas en las cuales hay que hacerle mantenimiento. No voy a pintar con un esmalte, ¿no? Pues uno estará bien por fuera, pero por dentro ya la corrosión está penetrando. Entonces tengo que utilizar recubrimiento de alta performance, que son los epóxicos, por ejemplo, ¿no? Bien. Bueno, acá tienen algunos de los ligantes, tal como les he mencionado: las alquídicas, las acrílicas, la nitrocelulosa para la línea de madera, epóxicas y agentes curantes, como son, por ejemplo, las poliamidas, se utilizan para alta resistencia, al igual que la resina de poliuretano, alto brillo. La diferencia entre una epóxica y una de poliuretano es que la epóxica no tiene mucho brillo, es un brillo medio satinado, ¿no? Semimate, semibrillo, mientras que la de poliuretano sí son de
alto brillo, ¿no? Por eso que se utiliza bastante en la línea automotriz y en la línea aeronáutica, ¿no? Porque, por el brillo, por, por el acabado que presenta. Bien, luego vimos lo de los solventes que reducen la viscosidad, permiten la nivelación, formación de película. La propiedad más importante es la reducción de la viscosidad. Algunos de ellos, por ejemplo, en el caso del látex, se utiliza bastante los glicoles, ¿no? Los glicoles es un solvente, ¿no? Un solvente orgánico. Y los glicoles se utilizan para darle nivelación a la pintura, ¿no? Una nivelación que permite que cuando tú pintas, la brocha o el rodillo fluye, ¿no? Dándote una buena nivelación, un buen acabado. Muchas veces no se utilizan los glicoles, entonces cuando tú quieres pintar, la brocha se atrapa, ¿no? Entonces te da un acabado un poco deficiente. Bueno, en cuanto a los pigmentos, el más utilizado se mencionó que era el dióxido de titanio, ¿no? Dióxido de titanio también se utiliza bastante, por ejemplo, como absorbedores de rayos ultravioleta, ¿no? Eso nos permite utilizarlo, por ejemplo, en procesos de fotocatálisis. Esto actúa como un catalizador y esto permite pues la oxidación de los componentes orgánicos contaminantes por ejemplo, en un agua residual. Entonces se puede en cierta forma eliminar esos indeseables mediante fotocatálisis utilizando el dióxido de titanio, ¿no? Hay pigmentos funcionales, pigmentos utilizados para resistencia a la corrosión, principalmente puede ser el zinc. Les hablaba, por ejemplo, de los cromatos, cromato de zinc, por ejemplo. No sé si ustedes en ferretería o alguna vez han aplicado una pintura que se conoce como base zinc cromato. La base zinc cromato, pues, contiene, supuestamente, los buenos formuladores utilizan cromato de zinc en su formulación, que actúa como un inhibidor de corrosión, ¿no? Inhibe la corrosión, hace que la superficie sea protegida por un tiempo determinado. El fosfato de zinc también se utiliza, ¿no? En reemplazo del cromato. Hay estudios, por ejemplo, ahora que lo que pasa es que el cromato de zinc es cancerígeno, es tóxico para los trabajadores, y esto genera muchas veces impotencia, ¿no? Entonces, hay estudios en los cuales se está utilizando el fosfato de zinc en reemplazo del cromato. Y aquí hay otros que tienen propiedades específicas, que también creo que ya lo habíamos comentado. Bien, acá están los aditivos, pues como le mencionaba, hay algunos efectos que te dan efecto de tixotropía. Tú te espesa la pintura, pero una vez que tú la agitas con una paleta, se suelta, ¿no? Cae la viscosidad, pudiendo aplicarlo normalmente. O sea, cuando tú brocheas con la brocha, fluye, ¿no? Tú lo tienes espeso, pero una vez que lo aplicas, fluye la pintura, lo cual es un sinónimo de tixotropía. Bien. Bueno, acá tienen controladores de flujo, agentes humectantes, dispersantes, catalizadores, secantes, plastificantes, absorbedores de luz, etc., ¿no? Van en pequeñas cantidades. Bien, aquí lo que se quiere es eh, eh, explicar más o menos cómo es que actúan, por ejemplo, los pigmentos, ¿no? Pueden haber pigmentos de diferente geometría, pero lo más utilizado son los pigmentos de forma laminar, ¿no? Que van a colocar de esta forma y que te van tapando los huecos, ¿no? Entre comillas. ¿Eso qué va a hacer? Que pues la difusión de los contaminantes, caso el oxígeno, el agua, los iones cloruros, por ejemplo, en caso del agua de mar o ambientes marinos, puedan penetrar a la superficie. Entonces, cuanto más juntos estén las placas,
la difusión va a ser más lenta y vamos a impedir que llegue al sustrato, ¿no? Que es la superficie normalmente metálica, puede ser también de concreto, porque el concreto también se corroe, ¿no? Se corroe, ¿no? Y pues se degrada con el tiempo. Ese es el efecto de los recubrimientos de barrera. Entonces, cuanto más espesor tenga, ¿no? Cuanto más espesor tenga, mi protección va a ser mayor. Pero ya ahí entra también el aspecto económico. Cuanto más espesor tenga, significa que voy a utilizar más pintura, ¿verdad? Entonces mi costo operativo se incrementa. Entonces yo tengo que formular mi sistema de aplicación de tal manera que proteja la superficie por un tiempo determinado hasta que entre mantenimiento por cuestiones de costos, ¿no? ¿Qué pigmentos para utilizamos, ¿no? Tenemos el aluminio, tenemos la fibra de vidrio, el óxido de hierro, por ejemplo, es muy utilizado para la protección. Óxido de hierro micáceo, que es un pigmento inorgánico. El grafito, el talco, ¿no? La mica, son utilizados normalmente en conjunto con otros elementos, otros pigmentos, para dar protección por barrera. ¿Por qué utilizamos esto? Porque estos de aquí nos van a dar espesor de película. Aquí no ven, por ejemplo, cromatos, porque el cromato no me da espesor de película, ¿no? Entonces, para que yo tenga barrera, es porque mi espesor va a crecer. Y para ello yo necesito materiales que tengan esa propiedad, ¿no? El talco, la tiza, la mica, el caolín, son los más adecuados para este tipo de protección. Luego tenemos a los recubrimientos o aquellos que actúan por inhibición, ¿no? Por inhibición. Es el caso, por ejemplo, del cromato, ¿no? Acá está, ¿eh? Cromatos. Hay uno que es muy utilizado que se conoce como wash primer. Por ahí de repente alguien lo ha escuchado. El wash primer es a base de tetraoxicromato de zinc, ¿no? Que pues su propiedad más importante es que te da adherencias sobre la superficie metálica. ¿Ok? Esto, aquí tienen el pigmento inhibidor, va a actuar como un pasivante, ¿no? Principalmente. Otros pigmentos utilizados, como le mencionaba, cromato de zinc, el que utiliza, el cromato de estroncio, cromato de bario, que es blanco, ¿no? Cromato de plomo, pero también hay que ver el problema del costo, ¿no? Molibdatos también se utiliza, molibdato de zinc, fosfato de zinc, calcio, bario, boratos, otros tipo plomo, cromato de plomo, fosfato de plomo, fosfosilicato de plomo. Son utilizados como pigmentos, ¿no? Por ahí puede surgir un trabajo de investigación, por ejemplo, qué pasaría si yo utilizo fosfato y utilizo borato en el reemplazo del cromato, ¿no? Si efectivamente me va a dar las mismas propiedades. La propiedad más importante a medir es la resistencia a la corrosión mediante la exposición a la niebla salina. Como le mencioné, creo en una oportunidad, bueno, cuando era estudiante, hace buenos años, teníamos en la universidad una cámara de niebla salina. En la cámara de niebla salina, pues esto es una cámara, ¿no? Es una cámara como una nave en la cual pues se genera por atomización un ambiente agresivo de sales, creo que es al 5% de sales, ¿no? En cloruro de sodio, ¿no? Entonces ahí están los cloruros, ¿no? Y lo que se hace es colocar aquí planchas de pintura aplicadas, planchas de metal aplicadas con pintura, con un sistema de pintura, y exponerlo pues hasta 800 horas, ¿no?
Entonces, a las 800 horas, ustedes sacan el recubrimiento, perdón, la placa y observan qué es lo que ha sucedido. Esta placa, aquí ya está recubierta, puede tener una capa, puede tener la segunda capa, la tercera capa, todo es un sistema de aplicación. Y lo que hacen es colocarle acá, marcarlo, una X, ¿no? Con una chaveta, con una cuchilla, ¿no? De tal manera puede que por esta X pueda penetrar estas sales. Y ahí se ve pues cuál es la resistencia que tiene este sistema a este ambiente salado, ambiente salino. Y esto a las 800 horas se evalúa, ¿no? Con unos estándares. Y se observará pues si efectivamente el sistema resiste o no resiste. ¿Ok? Esa es una prueba que se hace para pintura de alta performance. Y no sé si todavía lo tenemos en la cámara de Niela Salina, pero ahí tienen pues un laboratorio para hacer investigación. El otro mecanismo de protección de las superficies metálicas, que es el substrato, es mediante lo que es la protección catódica, ¿no? Por sacrificio. Entonces, utilizamos lo que es, por ejemplo, aquí en este caso estamos utilizando zinc, ¿ok? Un primer de zinc. En otros casos podemos utilizar aluminio como en forma de placas, que son ánodo de aluminio, pero la más utilizada es el polvo de zinc, ¿no? Entonces el zinc va a ser de 3 componentes. 1, 2. Si yo quiero tener una buena protección, voy a utilizar un sistema de 2 resinas. Componente A, componente B. Por ejemplo, una epóxica. Acá está la epóxica y acá está la amina. Ya está, este es lo que habíamos dicho de un recubrimiento de alta performance. Pero si a esto, en este componente C, tenemos polvo de zinc, ¿no? Entonces generamos mayor protección. Y esto me va a dar protección por sacrificio. El zinc que va a ser recubierto sobre esta superficie por su potencial de reducción que tiene, se va a oxidar con mayor prontitud, antes que se oxide el metal, se va a oxidar el zinc. Por eso se le llama con ánodo de sacrificio, ¿no? Se va a sacrificar protegiendo pues a la superficie metálica, ¿no? Estas son las llamadas pinturas ricas en zinc, que existen, ¿no? en pinturas tipo epóxicas. Bien, entonces, para un sistema de protección yo requiero, por ejemplo, recubrimientos por barrera, recubrimientos inhibidores y recubrimientos por sacrificio. Y para ello nosotros formulamos, en función a este criterio, PVC y CPVC. ¿Esto qué significa? PVC es el contenido de pigmento por volumen. Y CPVC es el contenido de pigmento por volumen crítico, ¿no? Entonces hay una relación y de acuerdo a ello nosotros empezamos a formular. Si el PVC entre el CPVC es igual a 1, estamos hablando de recubrimientos por sacrificio. Si el PVC entre el CPVC está en el orden de 0.2 a 0.8, son recubrimientos por barrera. Y si está entre 0.6 y aproximadamente 1 o 0.9, son recubrimientos inhibidores. Bueno, acá son los pigmentos comunes, el dióxido de titanio, que es el más utilizado. Y para que no nos gane el tiempo, estos son los óxidos de hierro, los que se encuentran y son los más económicos, tienen alta solidez al ambiente. Carbonato de calcio, este es lo que se denomina la tiza, son de bajo costo, bueno, nosotros hasta exportamos carbonato de calcio, agregados calcáreos, por ejemplo, exporta
al grupo andino, tiza en diferentes granulometrías. Son de bajo costo. Por ejemplo, una bolsa, la tonelada está costando 500 soles más o menos la tonelada. O sea, estamos hablando de costo unitario, sería 0.50, ¿no? La tonelada sería, claro, 0.5, ¿no? 50 céntimos el kilo. La sílice también se utiliza bastante como complemento del carbonato. Te dan algunas propiedades específicas que hay que formular adecuadamente para darle pues, el talco también, ¿no? Su característica principal es la forma laminar que tiene, lo cual pues protege con mayor eficiencia la superficie. Normalmente en una formulación echas un poco de carbonato de calcio, o sea, tiza, echas un poco de caolín, echas un poco de talco para dar las propiedades, ¿no? El talco es casi 50-60% más caro que la tiza. Esa es una limitante para el uso, ¿no? El carbon black o negro de humo es lo que se utiliza para dar color negro, por ejemplo. Bueno, esos productos normalmente los importamos, ¿no? No hay a nivel local. Bien, aquí, ¿por qué pintamos? Ya hemos dicho, vamos a pintar por efecto estético, por protección y por textura, ¿no? Estético, por ejemplo, para las obras arquitectónicas, para los edificios, se utilizan combinando con colores adecuados para darle pues una buena apreciación por el usuario. Camuflaje en el aspecto de los vehículos militares, ¿no? Se utilizan colores cercanos al ambiente en el cual van a desplazarse, ¿no? Si es la selva, pues normalmente se le pinta de color verde, verde hoja. Si es para zona del desierto, pues color de la arena, para que pasen desapercibidos pues los equipos militares, ¿no? Para señalización también, para lo que es marcado de pistas, ¿no? Están en el rubro de pinturas estéticas. Para protección, resistencia a la corrosión, al ambiente y al impacto. Textura, no sé si habrán visto algunos acabados que se dan en los edificios, así medio rugosos o en los techos, es debido pues al tamaño de partícula que se utiliza. O sea, yo utilizo, por ejemplo, material carbonato de calcio o cuarzo que tiene una malla 100, entonces me va a dar pues un acabado rugoso. Si utilizo un material de malla 600, me va a dar pues un acabado liso, porque el tamaño de partícula es más pequeño. Bien. A ver, vamos avanzando un poco más. Bueno, esta es la parte de marketeo. El costo de la pintura. El costo de la pintura normalmente se determina en función al volumen, ¿no? Soles o dólares por galón. ¿Ok? Este costo, dice, va a ser diferenciado por el tiempo de vida de la pintura, ¿no? Entonces yo tengo que decir, ¿cuánto me cuesta el pintado? ¿No? Me cuesta tantos dólares por galón de pintura y por tiempo de protección, 5 años, 6 años, 1 año, 6 meses, entonces, porque va a requerir hacer un nuevo repintado, ¿no? ¿Ok? Y es así como, por ejemplo, los contratistas tienen que evaluar la pintura que van a aplicar. Muchas veces dicen, no, esta pintura cuesta mucho, una pintura que te cuesta, por ejemplo, 80 soles, pero ¿qué tiempo te va a demorar o qué tiempo te va a durar? ¿No? Tú lo vas a pintar tu casa después de 5 años. Entonces tu costo será pues así fríamente 80 entre 5, 16 dólares, ¿no es cierto?, por año.
Pero hay pinturas que te cuestan $40 y lo vas a usar un año. Al año tienes que pintarlo. Entonces, ¿tu costo cuál sería? $40 por año. Entonces, hay una diferencia. Y eso es lo que muchas veces el usuario no entiende, ¿no? Entonces, no, me dice muy caro, no tengo plata. No, muy caro, ¿no? Pero en realidad la protección que te va a otorgar es mucho mayor por un tiempo determinado. ¿No? Por ejemplo, ahí dice, la pintura cuesta $15 por galón y está el 50% de sólidos. ¿Qué significa sólidos? Ya creo que el final de pintar me va a quedar en la superficie, que es el pigmento y la resina o el componente no volátil. Entonces, eso es lo que me va a quedar, ¿no? El 50%. O sea, de un galón, el 50%, o sea, medio galón va a ser de sólidos. Me cuesta $15. ¿Ok? Ahí le han puesto 0.019 mils, o sea, por pie cuadrado, ¿no? Square feet, pie cuadrado. Ese es el rendimiento. Y la pintura B me cuesta $20 por galón al 75% de sólidos y su rendimiento es 0.0016 por pie cuadrado. ¿Ok? Entonces, el costo por tiempo de vida de la pintura me saldría $7.50 por año. Y desde la pintura B, que está a $20, me dura 4 años, tiempo de vida. Entonces, mi costo es $5 por año. Entonces, yo lo puedo manejar la pintura por costo, por área, o lo que es lo mismo, rendimientos, ¿no? O rendimientos. O lo puedo valorizar o comparar por tiempo de vida. Son dos formas. Si es por tiempo de vida, entre la pintura A y la pintura B, pues el que me conviene es la pintura B, a pesar que inicialmente su costo es más elevado, pero su durabilidad es mayor porque son 4 años que yo lo voy nuevamente a repintar. El otro no, a los 2 años ya tengo que pintarlo. Entonces, eso significa volver a pintar y de obra. El costo del total también de materiales que se utilizan puede ser también una forma de poder diferenciar. Por ejemplo, te puedo tener el costo de materiales el 20% y el costo de trabajo, de mano de obra, es el 80%. Y eso es lo que normalmente sucede, ¿no? La pintura te cuesta en total 100 soles, pero el que te cobra por pintar, por hacerlo, te cobra pues casi 4 veces más, 400 soles, ¿no? Entonces, frente a ello, pues hay que escoger la pintura adecuada. Entonces, que mis materiales sean, por ejemplo, 40% y la mano de obra 60%. Entonces, eso significa que tenga que utilizar materiales más, que tengan un mayor tiempo de vida. ¿Cómo lo producimos? Eso es lo que queríamos mencionar. Pintura a base de solventes. No sé si se... Bases solventes orgánicos. Por ejemplo, los esmaltes sintéticos utilizan mucho lo que es aguarrás. Las pinturas de alta performance utilizan compuestos orgánicos aromáticos como el silol o el tolol y cetonas, ¿no? Y acetatos. ¿En qué consiste? Primero, van a tener ustedes un tanque de premezcla, punto 1, que es este de acá, un tanque de premezcla. Ahí van a utilizar un poco de solvente, un poco de resina y un poco de pigmento y algunos aditivos. Por ejemplo, aquí se utilizan dispersantes, humectantes, ¿no? Entonces, en este paso lo que se hace es hacer una premezcla, ¿ok?
Luego, en el segundo paso, vamos a pasar lo que hemos dispersado, lo vamos a reducir el tamaño. ¿Qué cosa es reducir el tamaño? Miren, nosotros utilizamos los pigmentos. Los pigmentos vienen en forma de aglomerados, así como uvas, vienen así. Estos son aglomerados. ¿Ok? Entonces, mi pregunta es bien sencilla. Si yo tengo un material de esta forma y luego lo paso a un material de esta forma, más pequeñito, ¿cuál tendría mayor área específica? ¿Este material grueso o el material delgado? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál se va a extender más? ¿Cuál me va a dar mayor área? De hecho, si yo esto aquí, que es una piedra, ¿no?, que tiene un volumen específico determinado, lo trituro, ¿no?, lo muelo, lo que voy a hacer es obtener mayor cantidad de pequeñas partículas. Entonces, el área va a ser mayor. A esto se conoce como cubriente, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es, primero, hacer una premezcla. El pigmento tal como viene de esta forma. Entonces, lo que yo tengo que hacer es estos pigmentos llevarlos a esta forma. ¿Y cómo lo hago? Moliendo. Para eso utilizo este proceso de molienda. En el proceso de molienda, ¿no?, lo que voy a hacer es reducir el tamaño. Voy a moler. ¿Con qué objeto? Con que el objeto es de que el pigmento pues sea lo más fino posible, y cuanto más fino es, su rendimiento va a ser mucho mayor. ¿Ok? Va a aumentar su poder tintorio, su poder cubriente. Una vez que ya he molido, paso a la siguiente etapa, que es un tanque de mezcla mayor, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, 20 galoncitos, y acá ya puede ser de 100 o de 200 galones o de 1000 galones, dependiendo del volumen de la empresa. Y aquí adicionamos mayor cantidad de solvente, mayor cantidad de resina y mayor cantidad de aditivos. Miren, sencillísimo. Esto es un dispersador, eso es como una licuadora. La única diferencia es que la licuadora tiene cuchillas. Esto es como algo así como esto, un eje, un disco, pero acá va a tener como dientes, ¿ya? Con dientes. ¿Ok? Esos dientes son los que van a generar la mezcla perfecta de estos componentes. Listo. Una vez que está ya esto mezclado, ¿no?, porque es su mezcla nada más, vamos a pasar a un proceso de filtrado, ¿no? Puede ser, muchas empresas pequeñas no lo filtran de frente, lo mandan, otros sí lo filtran, para que se queden pues retenidos algunos componentes, ¿no? Partículas gruesas, suciedad, etc., etc. Y luego lo envasa. Listo, acá pasa envasado. Ya está. Ese es en sí el proceso de operación de una fábrica de pinturas. ¿Alguna pregunta? Pregunten, muchachos, aprovechen. Esto no lo van a ver aquí, no lo van a ver ustedes, salvo que caigan en una fábrica de pinturas. Les estoy dando prácticamente la carnecita, como se dice, ¿no? Esto cuesta, por si acaso. Estos conocimientos, chicos, son conocimientos de años. Ahora les voy a mostrar cómo fabrica una empresa que, pues, es bien, pero bien especial para su información, pero se lo voy a dar a ustedes. Bueno, aquí hay un gráfico
también interesante, dice subprocesos en la fabricación de pinturas. Por ejemplo, hay mecanismos en los cuales no requiero de la molienda, no requiero moler. Es, por ejemplo, el caso de las pinturas al agua. Las pinturas al agua, los látex, por el tamaño de partícula que tienen y el grado de fineza que se requiere, no necesito moler. Entonces disperso nada más. Acá tengo mi cuchilla con mis dientes y hago una dispersión. Lo único que acá tengo que tener una velocidad adecuada. Para esto también ya se ha determinado 1700 revoluciones por minuto. Y la potencia del motor va a depender de la masa que yo voy a desplazar. Hay una dispersión de la base básica, o sea, algunos componentes, y luego puedo generar una base blanca. Esto, por ejemplo, lo ven ustedes en los autoservicios. Tienen una base blanca y luego tú vas y dices, no, ¿sabes qué? Quiero un color celeste, quiero celeste. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A esta base blanca le añaden los aditivos, los colores que se requieren, como para celeste requiero azul, y lo agitan y le dan el producto, ¿no? Eso hace, por ejemplo, las Sodimac, por ejemplo, ¿no? Ya tienen bases, base blanca para colores fuertes, para colores bajos, para tonalidades, etcétera. El otro proceso es cuando yo necesito de que el pigmento tenga la mayor fineza posible. Entonces yo tengo que moler, ¿no? Tengo que molerlo porque yo requiero que el pigmento pues desarrolle lo más posible. Y tengo un concentrado coloreado y pues ya aquí pues pasa pues a un filtro y un envasado, ¿no? Son dos procesos diferenciados. Bueno, aquí hay una pequeña clasificación de las pinturas a base solventes, por ejemplo, las alquídicas que tanto han hablado el día de ayer, de secado al aire, alquídicas de secado al horno, vinílicas, celulósicas, clorocaucho o caucho colorado también se le llama, poliuretano y epóxidas. Estos son los vehículos sólidos, el vehículo no volátil, una resina glicerotálica con aceites secantes, ¿no? Hablaban, por ejemplo, ayer de la pentaeritritol, ¿no? El anhidrotálico, que van a generar esta resina. Es como si fuera un jabón, ¿no? Un glicerotálico, y lo modifican con aceites secantes, lo reducen. Las alquídicas de secado al horno también son de la misma naturaleza, pero ahí le añaden melamina formaldehído, ¿no? Para darle el entrecruzamiento o la reacción por efecto de temperatura. Las vinílicas son las de polivinilbuteral, muy utilizadas en los wash primer, acá está el uso, anticorrosivo, ¿no? Wash primer. Lacas celulósicas, nitrocelulosas, todo lo que es la línea de maderas, ¿no? Con esto hay que tener un poco de cuidado por el hecho que la nitrocelulosa puede inflamarse fácilmente y puede detonar, ¿no? Miren los solventes que se utilizan: acetato etilo, ciclohexanona, etilcetona. Aquí en la vinílica tolueno, acá tolueno, sileno y butanol. Acá tienen lo de poliuretano y las epóxicas. Miren acá, acá en cuanto a los disolventes. Todos son compuestos orgánicos. Y eso significa, hay un término que es VOC. Contenido orgánico de volátiles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes formulan una pintura, vamos a suponer una laca, pintan, ¿no es cierto? Pintan, acá está el pintado. ¿Y qué pasa con el solvente? El solvente se va. ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? Al ambiente. Se va al ambiente. Y eso genera el VOC. Un alto contenido de VOC, ¿qué es lo que va a hacer? Contaminar el ambiente. ¿Ok?
Entonces lo que se hace es pues tratar de reducirlos. Por eso que ahora hay epóxicas cuyo disolvente es el agua, ¿no? Entonces hay alquídicas que tienen pues contenido, un cierto contenido de agua, ¿no? ¿Para qué? Para reducir el VOC. De tal manera que nuestro producto sea amigable con el medio ambiente. Acá tienen una distribución de planta. ¿No? Si ustedes quieren, por ejemplo, ya formalizar y hacer su negocio, ahí tienen más o menos una distribución. ¿Cuánto necesitamos? Bueno, a ver, ¿cuánto dice acá? 65 metros por 40. ¿Cuánto es eso? 2.000 metros cuadrados, ¿no? 2.400 metros cuadrados. 20, 24, 26. 2.600 metros cuadrados. Acá tienen una zona de cuarto de tratamiento, su laboratorio de control, ¿no? Laboratorio de control de calidad, laboratorio de cuarto de prueba, que sería el laboratorio de desarrollo. Tienen acá un almacén de materias primas. Tienen aquí las máquinas en las cuales van a realizar las diferentes operaciones. Mezclado, premezclado, molienda. Y aquí la parte del envasado. Y ahí adjuntan ustedes su almacén de productos terminados, para que sea secuencial, ¿no? Eso ya ustedes lo conocen por el curso de operaciones o el curso de métodos, ¿no? Buscando siempre el menor tiempo posible. ¿Ok? Esto es como para que tengan una idea de cómo se establece una planta de pinturas. Los residuos que normalmente genera la industria de pinturas, tenemos, por ejemplo, adhesivos, carbón activado que se ha agotado, cartón, madera, plásticos, chatarras, lodo de tratamiento de agua, polvos, ¿no? Que es común, residuo de pintura, resinas, tierras, colorantes, trapos sucios. Todos estos son los residuos que vamos a tener comúnmente en una planta de pinturas. El tratamiento, pues, se lo dejamos para los ingenieros ambientales, ¿no? Aquí algunas limitaciones a los procesos, tipo de solvente, por ejemplo, el percloroetileno, utilizado sobre todo en productos de limpieza. Este es el límite permisible, 2 miligramos por metro cúbico. Tricloretano, ¿no? Bueno, estos son bien tóxicos, ¿no? Tricloretano, tricloretileno, se utiliza, por ejemplo, para lo que es los removedores de pinturas, ¿no? Para hacer tratamientos, para hacer lavado de algunos materiales. Entre los no halogenados tenemos el sileno, el tolueno, que es el que más se utiliza. Este es su límite permisible, 300 miligramos por metro cúbico. Metanol, que se utiliza para la fabricación de diluyente, de thinner. Acetona igualmente. Acetato etilo para la industria de la línea madera. Butanol para la parte epóxica. Aguarrás para los esmaltes sintéticos y bueno, también el aguarrás a partir de vegetales, la trementina. ¿Ok? Son algunos límites permisibles, que siempre es bueno tenerlo en consideración para formular tu pinturita. Bien, este es lo mismo que hemos hecho, creo que es la de pinturas. Esta es una pequeña plantita, miren, sencilla. Hace poco, esta es una foto de, por ejemplo, en China. Tú solicitas en China, esto estaba, me acuerdo cuando estaba en Barbería Gallos, teníamos la intención de importar todo ya listo. Los chinos vienen, te lo colocan, te lo arman y te lo ponen de esta forma. Acá son 3 tanques de dispersión. Y creo que estaba a $15.000, baratísimo. Todo instalado aquí en el país. Esta es la Pinturas Majestad. Estos son los dispersadores. Miren ustedes. Este es un dispersador.
la licuadora, como se dice. ¿Ya? Esta es la licuadora. Bueno, aquí tenemos en dos niveles. Este es un segundo nivel donde se fabrica bueno, esta es la pintura temple, la de bolsa. ¿Ya? Aquí no ven, si acá hay una especie de abertura. Y aquí observen que hay como una especie de manguera, ¿no? Acá también, ¿no? Una manguerita. Esto viene del tercer nivel. Entonces, en el tercer nivel se fabrica, no sé si se fabricaba, se fabrica en unos pequeños ollas, unos pequeños reactores, podríamos hablarle, el engrudo, ¿no? El engrudo. ¿Y el engrudo qué cosa es? El engrudo no es más que harina, harina de trigo, diluida en agua, y con dos aditivos, ¿no? Esos aditivos sí no les voy a indicar porque es cuestión de seguridad, dos aditivos. Entonces, temperatura, se requiere temperatura, más o menos 90 grados. Entonces, a 90 grados se forma el engrudo. La mazamorra, como si, bueno, las chicas alguna vez habrán hecho mazamorra de harina, ¿no? Para hacer la mazamorra morada, algo así parecido. Hay que esperar que bote su gluten y tenga, pues, así como moco, que es el indicativo de que ya la harina ya está lista para utilizarla. ¿Por qué? Porque la harina así con su gluten, cuando bote el gluten, tiene así como pegajosidad, ¿no? Y eso se utiliza como un vehículo, como una resina prácticamente. Por eso se dice que el temple son pinturas fabricadas con resina vegetal, que es la harina, pues, ¿no? Entonces, por acá se suelta. Vamos al primer lote, vamos a soltar acá. Aquí hay un tanque, no se percibe muy bien, pero aquí hay un tanque que va pues casi como 2 metros el tanque. Y aquí pues este es un motor, un dispersador de 50 caballos, 50 HP de potencia, que te mueve pues una masa de 2 toneladas de producto. Entonces aquí se fabrica, una vez que se fabrica, ustedes están viendo aquí el personal, que por aquí hay unas tuberías, mediante unas envasadoras neumáticas se empieza a envasar y a sellar, ¿no? Acá están ya envasando y sellando las bolsas. Este es el proceso de fabricación del temple. Aquí tuve la oportunidad de ser jefe de planta y tuvimos un accidente, ¿no? Esto de aquí, por ejemplo, chicos, miren, aquí habían dos pailas. Por cuestiones de aumentar la producción, coloqué acá dos pailas. Entonces terminaban de fabricar esto mientras envasaban, porque esto venía por acá, envasaban, levantabas esto, levantas y lo colocas a este lado, ¿no? En la otra paila y empiezas a preparar, seguías preparando mientras ellos envasaban. Terminaban, inmediatamente conectabas en la tubería y seguían envasando. O sea, estos no paraban. Paraban cuando pues le ganaban el envasado a los fabricantes. Con esto nosotros lográbamos aumentar la producción. Yo cuando llegué a Majestad en el año 2017, no, sí, 2017, no, 2007, fabricaban al día 36 toneladas. Tenían dos máquinas, tres máquinas pequeñas. Yo lo dejé en el año 2012 en 140 toneladas. Diarias, ¿eh? Diarias. Es una barbaridad. Entonces, ¿cómo lo logré? Pues haciendo estas variaciones, ¿no? Le dije, hay que colocar esto, hay que darles un incentivo a los trabajadores, porque si no lo incentiva, pues no camina esto, ¿no? Destajo. Y esto empezó a moverse como un carro, pues, todo empezaba a moverse todo parejo, ¿no? Las máquinas, teníamos dos máquinas, acá había una máquina más, tres máquinas, y trabajaban a full, pues. Tuvimos un pequeño accidente, no sé, creo que le comenté a alguien,
esta aquí, para cambiarlo de sitio, se cambia, se sube y se jala, ¿no? Y acá yo tenía, justo en esta máquina, tenía mi chacal, como se dice, que era el jefe de la sección de producción. Y este chico estaba enamorado, pues, ¿no? Y el almuerzo era de 12 a 1, sí, pues de 12 a 1, o de 1 a 2, de 12 a 1 y de 1 a 2, ¿no? Habían dos grupos que salían. Y el amigo, pues como estaba enamorado, aprovechaba la hora de descanso de 12 a 1, él salía de 1 a 2, y pues se iba, pues, no a su casa, sino a la casa de la vecina, ¿no? Y cuando venía, pues venía apurado, pues a la justa, ¿no? Ya la producción estaba encaminada y entonces venía embalado, y pues muchas veces no se cambiaba su ropa de trabajo y pues continuaba trabajando, ¿no? Como decía, no, ya tengo ya la máquina, la conozco, ¿no? Falso, ¿no? Uno nunca debe confiarse en la máquina, porque la máquina no te pregunta ni te da permiso para que tú puedas manipular inadecuadamente. ¿Qué hizo? Ustedes acá observen como hay como una especie de pared, ¿no? Entonces la máquina, las dos ollas estaban casi al nivel de esta pared. Entonces levantabas más o menos a esta altura y lo girabas a este lado. Entonces este fulano, ¿no? Bernardo, ¿se acuerdan? Me llamaba Bernardo. Esto, por apurado, pues no se cambió y se resbala, ¿no? Y aquí en la pared, aquí en la parte, en la base de la pared, estaba el interruptor, que era pues esos interruptores como de luz. Y el fulano, al resbalarse, se cae acá, ¿no? Se sienta y acciona la máquina. Y la máquina pues tiene doble arranque, ¿no? Un primer arranque como iniciación y luego empieza pues a girar, ¿no? Ya continuamente, doble arranque. Miren, al darse cuenta de que empezó a sonar, ¿no? Empieza a sonar la máquina, el muchacho apagó el interruptor, no lo desconectó. Pero bastó de que aquí diera el primer giro para que lo agarre pues en todas sus partes y lo desangró completamente. Y este señor, como era bromista, era bien bromista, estaba aquí colgado así, ¿no? Su cabeza aquí, y pensaba que se estaba haciendo el dormido. Y hasta que sube su hermano, por no sé, por preguntarle cualquier cosa, y lo encuentra pues al hombre desangrado. Lamentablemente, pues el tiempo que pasó fue muy, muy largo, y pues a las 8 horas falleció, ¿no? Solamente por descuido. Bien, le comento eso porque siempre hay que uno tener la seguridad. Miren, miren acá, vean. Miren. Acá justo, miren acá, vean. Miren cómo está, ¿ve? Algo así pasó, ¿ve? Este es otro trabajador. ¿Ve? Algo pareció esto. Entonces, quiso hacer esto, se rebaló y cayó. Y las máquinas son después de 50 caballos. 50 caballos no es... Si un motor nomás de un caballo, cuando te agarra el dedo, te empuja, te jala. Imagínate que sea pues de 50 caballos, te destroza. Le mencionaba de que nosotros para esto necesitábamos generar harina y agua, ¿no? Y una temperatura de 90 grados. Entonces se utilizaba un calentador de agua. Este es el calentador que utilizaba Majestad. Acá tiene su quemador. No sé, creo que en una de las sesiones vimos calderos. Este es un calentador de agua nada más. Este es un quemador. Y acá se genera el agua, y el agua se bombeaba hasta el tercer piso y se mezclaba pues con, con la harina, ¿no? Y se generaba el engrudo. Miren aquí en la foto, no sé si se aprecia bien,
Acá tienen ya envasado el producto, las bolsas, miren la cantidad de bolsas que se hacía. En época de campaña esto pues, no se podía ni caminar esto. Aquí tienen ustedes su almacén completamente lleno de productos. Aquellos que por ahí alguna vez lleguen a Majestad van a ver que lo que les indico es cierto. Pues esta es la fuerza de trabajo de los trabajadores que me acompañaron en esa época. Esta es la marca, ¿no? Lo habrán visto, ¿no? Que es líder en el mercado en lo que es bases, bases para, para paredes, ¿no? Pintura Majestad. Bueno, eso es lo que le quería hacer llegar. Conocimiento para ustedes. No sé si tuvieran alguna pregunta. En el caso, por ejemplo, de pinturas de alta performance, nosotros necesitamos dispersar los pigmentos. O sea, ¿qué significa dispersar? Romper esto de acá. Así viene el pigmento, en forma de aglomerados. Estos se llaman aglomerados. Entonces lo que hay que hacer es romperlos, ¿no? Y para romperlos, yo puedo colocar algo que esté por aquí, ¿no? Que se introduzca entre las superficies, que es el dispersante. Entonces el dispersante tiene que tener la propiedad de ingresar por estas ranuras y en cierta forma separar esos aglomerados, ¿no? Entonces, se utilizan dispersantes de diferente tipo, ¿no? Hay dispersantes tipo minerales que nos van a permitir a nosotros facilitar el proceso de molienda. Este es lo que se conoce como molienda. En el proceso de molienda lo que hacemos nosotros es reducir el tamaño, ¿no? Mediante golpe, mediante molienda, mediante trituración, ¿no? Entonces, ¿cómo lo molemos? Bueno, nosotros le hemos dicho que solamente pasa por un proceso primero de premezcla y luego molienda. En la molienda se puede dar de este tipo, mediante molinos de 3 rodillos. Este es un molino de 3 rodillos. Entonces, por aquí se adiciona la pintura premezclada. Dijimos que un pequeño dispersador se premezcla. Aquí premezclamos y luego lo introducimos aquí. Lo introducimos. Entonces, aquí hay como una especie de tolvita, hay una tolva, ¿no? Una tolva. Y a medida que usted va moliendo, van añadiendo la pasta, ¿no? Que esto viene así, lo va a desplazar y por aquí va a salir molido. Pintura ya molida. Por ejemplo, aquí puede entrar en un grado de molienda de 3, ¿no? NS es una forma de medida. Creo que aquí en la parte inferior, en la superior está. No, no está, está acá creo. Acá está, miren. Este es el instrumento que nos sirve para medir la granulometría. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 8. Entonces, cuando yo lo introduzco al molino, aquí van a estar los puntitos, los aglomerados. Acá se aglomeran todos. ¿Eso qué significa? Cuando yo veo todos los aglomerados, significa que el grado de molienda es 1, ¿no? Es 1. ¿Se puede mejorar? Sí. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, agarro un poquito y con mi dedito empiezo a presionar y veo pues que se extiende más, sale un colorcito más intenso. Entonces significa que todavía puede ser molido. Entonces continúo el proceso de moliendo. Si yo quiero fabricar una pintura látex, ¿no? Suficiente que esté en este nivel, ¿no? Cuando los aglomerados, miren acá, están de esta forma. Entonces yo digo que mi grado de molienda es 4, ¿no? El grado 4. Pero quiero fabricar un esmalte, ¿no? Un esmalte sintético, lo que venden en las ferreterías, yo debo tener como mínimo 7. Debe estar por acá. ¿Ya? Mínimo 7. Si quisiera un esmalte, un acabado bien, pero bien brillante, con alto poder corriente, yo debo llegar a 8. Por ejemplo, las lacas para carros, ¿no?
Entonces tengo que seguir moliendo. ¿Cómo lo molemos? Ya hemos dicho, puede ser mediante molino de 3 rodillos, que se utilizan más que todo para productos de alta performance, ¿no? Lacas acrílicas, poliuretánicos, epóxicos. Okay. Puede usar también esto para moler pastas, o lo que se conoce como pastas dispersas, que se utilizan para lo que es la industria textil, para los estampados de polos, no son tintes. O también lo puedo hacer con molino de bolas. Este es un cilindro, es como un cilindro, bueno, es un cilindro en el cual ustedes ponen bolas de cerámica o bolas de metal, de acero, más o menos casi el 50% de ese volumen. Y de hecho, entre bola y bola va a existir pues espacios, ¿no es cierto? Esos espacios, ¿por quién van a ser cubiertos? Bueno, aquí introducimos la pasta la premezcla. La premezcla lo introducimos aquí. O bien, directamente podemos ingresar el pigmento sólido, en seco. Puedo utilizar solvente y resina. Los 3 componentes, pigmento, ¿okay? Resina y solvente, los 3. Y de repente algún aditivo, un dispersante para que me ayude a la dispersión. Entonces introduzco, las bolas están ahí y esto empieza a rotar, a rotar, pues, ¿no? Empieza a dar vueltas. De hecho, hay una bullaza enorme en la planta, pero es un mecanismo que se ha utilizado por muchos años. Entonces, estas bolas van a chocar entre ellas y obviamente, si van a chocar es porque van a impactar sobre el pigmento que está aquí, lo que ustedes han añadido. Entonces hay que hacer pues una mezcla óptima, porque si yo le pongo mucha resina, esa resina va a impedir que el pigmento sea pues reducido. Entonces tenemos que hacerlo adecuadamente. Si le echo mucho solvente, también es muy aguado, entonces esto se va a triturar con mayor facilidad el pigmento, pero de repente puede formarse un problema de aglomeración. Entonces hay que tomar una formulación adecuada. Y eso pasa un tiempo, normalmente dependiendo del tipo de pigmento, ¿no? Esto se utiliza mucho para los pigmentos negros, para los pigmentos azules que requieren un tiempo de molienda mayor que los demás. Lo tienen ahí dando vueltas 24 horas, ¿no? 48 horas, ¿no? Cada 12 horas sacas una muestra y mides. ¿Dónde lo mides? Aquí. Lo mides acá. Pasó 8 horas, está en 4, ¿no? Entonces continúa la molienda. Pasó 8 horas más y está en 6, ¿no? Entonces falta un poquito más. 1 hora más o 2 horas más y llegó a 7. Lo sacas, lo bajas. Lo bajas y lo completas, ¿no? Con más resina, tal como las he mencionado. Este es el molino de bolas. Otra forma de reducir tamaño es mediante los molinos de arenas. Bueno, esto hoy en día es cambiado por perlas, por cerámica de vidrio, o perdón, bolas de vidrio o bolas de cerámica. Algo parecido a esto, pero en forma vertical, pero de menor tamaño. Acá son, el tamaño de la partícula de las bolas son bien grandes, ¿no? Y en el caso del molino de perla de vidrio, son perlitas, un tamaño, pues era pues un milímetro de diámetro. Entonces esto es el mismo proceso que el de acá, el mismo proceso, pero en forma vertical, ¿no? Y eso es lo que actualmente utilizan la mayoría de fabricantes, ¿no? Ponen sus perlas, ponen su agitador, algo así. Pongo un tacho, ¿no? Pongo mi agitador, pero ya no con dientes, sino plano, un agitador plano. Coloco aquí
el material y aquí las perlas, las bolitas de cerámica. Todas las bolitas. Acá está la premezcla. Premezcla y las bolas de cerámica. Entonces, agito. Listo. Obviamente tengo que taparlo para que no se... Ya está. Le doy un tiempo determinado, 1 hora, 2 horas, y reviso la molienda con mi barra de molienda. Una vez que está listo, lo único que hago es vaciar todo el contenido, obviamente con un filtro para que las piedras no se pierdan, o las perlas no se pierdan, y continúo el siguiente paso. El siguiente paso es echarle mayor cantidad de resina, mayor cantidad de solvente y listo. Este de aquí es, por ejemplo, para la fabricación. Ustedes acá hemos visto, miren, le mencionaba lo de acá. Esto de aquí. ¿Ya? Esto que está acá o del otro lado. Este es un agitador, correcto, este es un agitador. Y este de acá hay un tanque. Ese tanque es el que está aquí. Acá está. Este es el eje. Obviamente acá está el motor. Y acá están las cuchillas. Y este es el tanque donde se va a fabricar la pintura. En el caso de pinturas así como el temple, no se requiere molerlos, ¿no? Porque el tamaño de partícula es menor a 4 ns, fineza 4, pues es fineza 2 o 3. Entonces es como una pasta nada más. Entonces no requiere. Y lo hago por dispersión directa. Este es un dispersador de alta velocidad, high speed dispersador de alta velocidad, ¿no? Tiene 1700 revoluciones, ¿no? Solamente hay que tener cuidado en la manipulación, mantener los diámetros adecuados, las distancias, tanto hacia el fondo, hacia los costados, y ver la formación de un vórtice adecuado, y dispersar, pues, ¿no? Dispersar. Esto se usa, por ejemplo, para látex, para temple, ¿no? La línea de látex lo utilizo con esto. No hay necesidad de utilizar otro equipo, solamente necesito mi dispersador y mis ingredientes y listo. Una vez que termino, lo envaso, ¿no? Puede ser manual, si soy un pequeño empresario, un pequeño emprendedor, pues lo envasaré manualmente. Y si tengo un poco más de plata, por aquí le hago pues una abertura y le hago pues una especie de caída y envaso, ¿no? ¿Ok? Y si tengo el dinero suficiente, pues hago un sistema como el de acá, ¿no? Como este de aquí. Envaso por gravedad, pongo mis chacales abajo y empiezo pues a obtener, ya no en bolsas, sino pues en galones, ¿no? El mismo sistema. Esto es lo que quería, chicos, hacerles de conocimiento. No sé si hubiera alguna pregunta. He tratado de ser lo más amplio y lo más académico posible. Ya las formulaciones las dejamos ya para después. En formulaciones hay un montón, hay tipo látex, tipo esmaltes, etcétera, ¿no? Y es todo un campo. ¿Alguna consulta? Ingeniero, buenos días. Quisiera consultar Sí. acerca de en qué se basan para la fecha de vencimiento, en pigmentos, solventes o en sus resinas, o en qué proporción, o en sus proporciones. ¿En qué se basan su fecha de vencimiento? Les pregunto. Bien, esto va a depender mucho del tipo de pintura, ¿no? Si es una pintura látex, lo que pasa que el látex, dentro de sus constituyentes, tiene lo que es el látex, ¿no? Para que esta pintura tenga cuerpo, tenga viscosidad, y yo utilizo agua y utilizo otros pigmentos, como por ejemplo las cargas, las tizas, yo necesito que esto se mantenga en suspensión. Suspensión es que tú veas una sola fase,
¿no es cierto? ¿Me entienden? Es una sola fase, ¿verdad? Entonces, para eso yo utilizo la celulosa, ¿no? Utilizo un espesante celulósico, que es como harina, ¿no? Que chupa, absorbe el agua y te mantiene en suspensión de recubrimiento. Pero es un material orgánico, y como es un material orgánico, está sujeto, pues, si lo tienes en agua, está sujeto a que se pueda degradar, ¿no? Se degrada, se pudre y al podrirse ya no hay celulosa, no hay espesante, entonces esto se vuelve agua, ¿no? O sea, es pura agua, no todo se va a sedimentar, ¿no? La carga se sedimenta y se separa y encima empieza, como se ha degradado el compuesto orgánico, la celulosa, esto tiene pues un olor pues a azufre, ¿no? Es descomposición, un olor a huevo podrido, ¿ok? Entonces hay que formular adecuadamente de tal manera que esto al menos tenga una estabilidad de 6, dependiendo del tipo de pintura, de 6 a 12 meses, ¿no? O sea, un año es lo que se recomienda de estabilidad del producto sin que lo abran. Pues no, si tú lo abres ya, tú no sabes lo que yo entiendo, puedes darle garantía porque tú lo puedes abrir y lo puedes tener en un ambiente agresivo donde hay bastantes bacterias, pues eso inmediatamente se va a malograr. Entonces, la garantía que se da o la vida que se le da al recubrimiento es de 12 meses. Hay algunos insumos o algunos materiales que te duran más de 12 meses, ¿no? Pero eso va a depender mucho de la formulación. ¿Cuánto le echas de espesante celulósico? ¿De qué calidad es el espesante celulósico? Porque hay espesantes celulósicos que son resistentes a la degradación, ¿no? Entonces te dan mayor seguridad de manipulación. Y por otro lado, tú tienes que utilizar un aditivo que preserve tu producto, que son los preservantes a partir, por ejemplo, de los fenoles, ¿no? Entonces te van a dar un tiempo de vida mayor. Si tú no le echas preservante, por más espesante que tenga, el espesante se va a degradar con facilidad, ¿no? Eso es uno. En el caso, por ejemplo, de los látex. En el caso de los esmaltes sintéticos es algo parecido, pero la estabilidad de los esmaltes sintéticos normalmente se da en función a la estabilidad que pueda tener la resina, ¿no? Como le dije, las resinas alquílicas tienen tendencia a seguir polimerizando. Y al seguir polimerizando significa que su viscosidad se va a incrementar, ¿no? Hasta, pues, en un tiempo determinado formar gel, como una gelatina. Entonces, el esmalte tiene que ser formulado, ¿no? Con los respectivos cuidados, sobre todo, por ejemplo, para que el grado de polimerización no continúe. Y también se le da pues un año de garantía, ¿no? También siempre y cuando el recipiente no sea abierto, ¿no? Si es abierto, entonces pues cae oxígeno, hay espacio y eso puede incrementar el proceso de polimerización. Muchas veces el peruano es muy hábil, ¿no? Y esa habilidad muchas veces hace pues de que te den gato por liebre, ¿no? A veces te dan resinas que ya están en punto de gel, ¿no? En punto de formar gel, ¿no? Te lo dan a un precio más barato y a veces dicen, no, está barato, ¿no? 10 centavos más barato. Y lo utilizas y como no tienes, generalmente eso sucede con los informales, con los pequeños emprendedores que no tienen laboratorio de control, entonces no tienen cómo evaluar su producto y el fabricante pues aprovecha de esa oportunidad y te dan pues gato por liebre, ¿no? Y pues tu pintura pues en lugar de durarte un año,
pues a los 3 meses ya está gelatinando, ¿no? Entonces ya pues caballero, ¿no? Y perdiste en ese aspecto. Pero las empresas grandes se entiende que tienen laboratorio de control antes y después del proceso, antes, en el proceso y después del proceso. Entonces eso te asegura pues que la garantía que tú das de 1 año como mínimo pues se cumpla, ¿no? Eso es, en el caso de las pinturas de alta performance es raro que tengamos ese problema de estabilidad, salvo que pues esté mal formulado, ¿no? Si está mal formulado, pues puede sedimentar, puede formar piel, ¿no? Algunos de esos aspectos. ¿Alguna otra pregunta? Y o sea, las ferreterías compran pinturas por cantidades y en el caso que les gana el tiempo, no puede volver a ser reciclado o, no sé, agregándole a un aditivo o alguna sustancia. Depende, pues, depende, Puede- por ejemplo, si es un látex, ¿no? Vamos a poner un látex. Y en estabilidad, esa en ferretería, voy a matizar, por ejemplo, tú me pides, oye, ¿sabe qué, maestro, quiero un colorcito para mi pared, un celeste que no sea idéntico, que es un poquito más bajo. Allá, entonces, te lo matizo, abres y encuentras, pues, que en el fondo de la pintura, pues, está bien duro, ¿no? Pero moviéndolo se incorpora, ¿no? Se incorpora y lo puedes utilizar. Entonces, pero a ti no te gusta, pues, porque te da mucha chamba, ¿no? Entonces, estar moviendo pintura por galón, entonces llamas al proveedor de pinturas, al fabricante, y le dices, oye, ¿sabe qué? Tengo problema con tu pintura, se ha sentado, ¿no? Parece piedra al fondo y no se incorpora fácilmente. Entonces es un reclamo, ¿no? Entonces el fabricante ve, bueno, está bien, ya me llevo la pintura, lo paso a reproceso. En el reproceso lo que hago simplemente es, pues, obviamente voy a perder porque voy a utilizar mano de obra para que lo vacíe a la paila, voy a utilizar un tiempo de proceso, ¿no? Voy a de repente malograr los envases, ¿no? Pero recupero algo, ¿no? Recupero algo del producto. Eso se da en algunos casos, ¿no? Pero hay casos, por ejemplo, que abro el envase y apesta pues una barbaridad, ¿no? Entonces, eso porque ya ¿no? Entre comillas, se ha podrido, ¿no? Ya tiene tal cantidad de bacterias el producto que se degradó todo. Entonces, reprocesarlo, yo lo reclamo al proveedor, se lo va a llevar y si lo echa a un lote nuevo, pues lo va a malograr, porque son bacterias, ¿no? Esas bacterias se van a multiplicar, encuentran carnecita nueva, empiezan a multiplicarse y pues en lugar de resolver un problema de 5 galones, vas a tener que resolver un problema de 300 o 400 galones, porque tú lo has metido en tu proceso y pues las bacterias se han esparcido por todo el producto. Entonces, mucho depende del tipo de problema que se detecta en el reclamo, ¿no? Todo reclamo te genera, pues, gasto, ¿no? Y eso es lo que se tiene que evitar. Y eso es lo que muchas veces las pequeñas empresas no entienden, ¿no? Bueno, me reclaman, lo reproceso, lo meto a mi paila, dicen, ¿no? Pero no es así, ¿no? Porque estás perdiendo costo en traerlo, tiempo en traerlo, reprocesarlo, de repente no lo reprocesas, lo almacenas. Entonces, eso es un costo oculto que muchas veces no se percibe, pero a la postre pues afecta a un negocio. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Espero pues, que les haya interesado. Bueno, al menos no sé cuántos alumnos serán en el aula, pero al menos yo tengo 17, creo, en mi salón de prácticas.
Pero bueno, lo que están, pues, algo van a aprender, ¿no? Y espero, pues, que si por A o B les llega a, a laborar en una industria de pintura, pues ya tengan algunos conocimientos, ¿no? En el mundo de pintura no tan solamente pueden ustedes trabajar, por ejemplo, yo he trabajado en control de calidad, cuando estaba en pinturas CPP, control de calidad. He trabajado en laboratorio de investigación y desarrollo. Después he trabajado como jefe de planta en Pintura Majestad, es decir, jefe de planta, jefe de producción. En otra empresa he trabajado en también laboratorio de desarrollo. En Majestad también he hecho oportunidades de mejora, ¿no? Utilizando metodología Six Sigma. Entonces, hay una diversidad de aspectos en los cuales ustedes pueden desempeñar en el rubro de pinturas. También he sido expositor de requerimientos en CPP, ¿no? Continuamente me mandaban a diversas zonas del país a realizar conferencias, charlas sobre los sistemas de pintura, ¿no? Es importante la capacitación también, por ejemplo, en los problemas de corrosión, ¿no? Es importante que certifiquen al menos NEIS 1 y eso le va a servir para muchos aspectos, ¿no? Gestionen ustedes con sus delegados, con sus representantes estudiantiles, la posibilidad de tener costos relativamente accesibles a ustedes para que puedan, pues, capacitarse en NEIS, en seguridad, en lo que es gestión empresarial, que va a ser muy importante para su desempeño como profesionales. Ahora, no tan solo es conocer la parte académica, sino también los conexos, que son la gestión. Y si ustedes no saben gestionar, pues van a ser desplazados por egresados de otras universidades, en los cuales, más que lo académico, es la parte de comunicación. Y eso a veces adolecemos nosotros como Universidad Nacional, ¿no? Ahora se están haciendo algunos cambios, ¿no? Pero esos cambios necesitan el aporte de todos los profesionales y las ganas de cambiar, ¿no? Si no hay ganas de cambiar, pues si seguimos en lo mismo, vamos a seguir siendo desplazados, ¿no? Entonces, como delegados estudiantiles, por ahí de repente hay un delegado estudiantil, pues insista en eso, ¿no? Busquen. Yo también he sido, en mi época de estudiantiles, allá por los 80, 85, he sido también dirigente estudiantil, ¿no? Nosotros fuimos los que creamos el centro de estudiantes, y hoy en día creo que le llaman centro federado o por el estilo, ¿no? En esa época era el centro de estudiantes de ingeniería química, y para lograr eso, pues, se necesitaba, pues, una comunión de ideas, ¿no? Comunión de ideas y de ganas de hacer las cosas. Y en esa época, pues, no había, no que tú eras de izquierda, que tú eras de derecha, ¿no? Simplemente era el afán era elevar el nivel académico de los estudiantes, ¿no? Y en función a ello se hizo y se logró, ¿no? Bien, chicos, he tenido el gusto de poder ocupar 4 horitas del profesor Warren, y espero, pues, que esto de las pinturas les haya gustado y les sea de utilidad para su desempeño profesional posteriormente. Bien, aquí concluimos esto. No tomo lista porque no puedo acceder al portal. Y no sé si hubiera alguna pregunta más para concluir. Nada más, entonces nos despedimos. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Recording in progress.